Lunes 7 de diciembre, estamos en los estudios de CN3 en Guayaquil, en primera hora, con la presencia del doctor Francisco Huerta Montalvo, con quien vamos a conversar temas relativos a la política ecuatoriana. Francisco, qué gusto verte, gracias por estar en los estudios de Guayaquil. No sabía que ya estabas viviendo en Guayaquil. Ya estamos en la tierra de nuevo, sí. Qué bueno, qué bueno. Pero yendo a Quito. Eso siempre, los guayaquileños estamos yendo y viniendo. Francisco, en la campaña electoral del actual presidente de la República, Rafael Correa Delgado, se habló de radicalizar los cambios y se habló de un cambio de época, no una época de cambio, lo cual significaba cambiar estructuras, lo cual significa tomar decisiones que evidentemente van a afectar ciertos intereses. En ese sentido, todo este esquema, ¿cómo va a afectar la gobernabilidad del país? Yo creo que la está afectando ya, y reiterando mi voluntad por necesidad sentida de que se den esos cambios, yo pienso que tienen que darse de una manera que precisamente los garantice en el futuro, porque aquí ha habido mucho alboroto. En alguna ocasión en Costa Rica, en un curso de ciencias políticas, yo hablaba de las revoluciones que ha habido en el Ecuador, y algún profesor me corrigió, estábamos hablando del 68, yo tierno en estos temas todavía. Me dijo, no, ustedes han tenido mucha agitación, pero ninguna revolución. Porque si hubiesen tenido una real revolución, entonces esos cambios hubiesen perdurado. ¿Y hoy estamos teniendo agitación o estamos teniendo revolución orientada al cambio? Tú dijiste, tenemos que trabajar en asuntos que en el futuro. ¿Cómo garantizar el futuro? En base de temas que están pensados por la voluntad de todos, pero con la decisión política del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que interpretar las necesidades sentidas de la población, aunque no sean demandas sociales en ese momento, y canalizarlas en consenso posible. Hemos dicho y lo reiteramos, para hacer tortillas hay que romper huevos, esto no es gratis, pero hay que saber cómo se rompen los huevos, y tampoco dejar que se pudran en el camino. En esta línea, por ejemplo, lo que estaba oyendo que comentabas antes con el doctor Villamarín. El doctor Villamarín. La ley tiene que ser consensuada como es debido, no se trata de una voluntad transitoria del gobierno en turno, sino de un gran tema nacional. Pero Francisco, ¿cómo consensuar temas? Y tú acabas ya de focalizar. La constituyente trató una visión general del país, pero ya cuando se va de lo general a lo particular, ya hay fricciones. Y es normal que existan esas fricciones. El tema es que no existan fragmentaciones en la democracia ecuatoriana. Pero, ¿qué debemos entender como consensuar? Porque consensuar a veces es complicado cuando las posiciones están en los extremos y estos se radicalizan. ¿Qué tiempo debe durar esa socialización? ¿Qué pasa si no llegamos a consensos? ¿Quién dirime sobre esos temas? Sin duda, pero la primera cosa equívoca, poner un plazo que ya no se pudo dar. Había un apuro porque las cosas se hagan. Primera atención con el propio presidente de la Asamblea, que quería hacer un estudio más pormenorizado del texto constitucional, Alberto Acosta. Se produjo la ruptura, se establecieron plazos cortísimos y ya vemos lo que está pasando. ¿Lo cual significa que le estarías dando la razón a Alberto Acosta? En términos del plazo para discutir los asuntos. ¿Y en términos de los plazos para discutir las leyes? Algunas de ellas sí. Por ejemplo, estas que son como mandato constitucional una camisa de fuerza. Tenían que estar la de educación superior, la de medios, etcétera, en tal fecha. ¿En qué sentido el gobierno dirime? En el sentido que él crea, después de consensuar, que se manifieste el interés nacional. Porque el tema no es el país versus los intereses particulares, sino los intereses particulares del conjunto decididos por el país a partir de su gobierno. Ese es el esquema que funciona en todas partes. Todo lo que hace Zapatero en España no le gusta a Rajoy, pero se discute y se interpela en el Parlamento español. Ahora, pero el Parlamento español y el propio Rajoy, a pesar de ser bien radical en sus posiciones, demuestran un nivel de debate con argumentación. Da envidia, ¿no? No, sí, definitivamente es una envidia sana. Es decir, ahí sí hay una oposición donde establece una propuesta, donde establece un proyecto político de lado y lado. Entonces la ciudadanía tiene cómo escoger. En este sentido, aquí no estamos cómo poder consensuar o cómo podemos debatir algo cuando no salimos de los extremos nunca.
Me haces acuerdo, y otra vez perdona la remembranza, no es que estoy viejo, pero hay una experiencia atrás. Alguna vez escribimos un ensayo, Crisis de la democracia en América Latina, para un concurso cuando estudiaba en Costa Rica. Y planteé que cómo puede estar en crisis lo que no existe, porque no hay democracia en nuestros países. Entonces, ¿cómo puede estar en crisis lo que no existe? ¿Qué es lo que está en crisis? No se puede quebrar lo que... no puede estar en crisis. No puede estar en crisis lo que no existe. No puede quebrarse la democracia en el Ecuador porque no existe, o tenemos la necesidad de fortalecer. Yo creo que existe democracia, el problema es que no la hemos sabido fortalecer. Yo creo que no existen sino unos ciertos instrumentos aplicándose. No hay democracia sin elecciones, pero las elecciones solamente no son la democracia. Ahora, pero pues déjame cerrar el concepto. ¿Qué es lo que está en crisis? Los instrumentos para construir la democracia. No hay democracia sin una oposición organizada. Y aquí no vemos un debate en donde se contraponen razones, sino número de votos. Entonces, son espacios de poder que se pelean. Simplemente dicen, yo tengo más votos, no discutamos tanto, si esto votamos y ganamos. Pero no se racionaliza el debate, como estamos diciendo de otros pueblos. Ahí tenemos la primera gran falla. Pero esa racionalización del debate, a ver, toda esta discusión, todo este análisis, Francisco, nos vuelve al génesis del tema, que es que partidos políticos no formaron líderes. Quienes conforman los partidos políticos son personas, y esas personas vienen con muchos vicios ocultos, productos de una mala educación, una mala conformación de la cultura ecuatoriana, etcétera. Entonces, no se está tocando los puntos claves en el tema de querer reformar la educación básica, en el tema de querer reformar la educación superior, en el tema de sincerar la vida democrática del Ecuador. Sin duda, esto es un tema sustantivo, no va lo uno sin lo otro. Ya ha escrito Simón Pachano y tantos otros antes que él aquí y en el mundo. No hay democracia sin ciudadanos. Y lo que tenemos son habitantes con cédulas. No hay democracia sin ciudadanos. El tema es saber construir ciudadanía. Ahí está. No lo estamos haciendo. ¿Qué tenemos que hacer para construir la ciudadanía? Educar otra vez. A mí no me gusta Sarmiento en todos sus pensamientos, ya rimó. Pero Sarmiento decía, si el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano. Si el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano. Eso es un proceso muy larga data. Exactamente. El tema es, ¿estamos comenzando en ese proceso? Un largo camino, ahora si estamos a Mao Zedong, se empieza por el primer paso. El primer paso es una gran reforma educativa que yo creo que a nivel de educación básica y secundaria ha avanzado mucho. Pero en nivel de educación superior tenemos unos déficits que dieron lugar a la intervención sobre el CONESUS. Hemos pasado vergüenzas académicas a nivel superior, pero la forma de reformar la educación superior no creo que es la que se vincula al proyecto de ley. Allí habría muchísimas otras cosas que hacer. En primer lugar, los parámetros de evaluación. ¿Cuáles deberían ser esos parámetros de evaluación? No solo los que son destinados a medir la calidad de las escuelas politécnicas, porque son distintos tipos de visiones, la de las escuelas humanísticas versus las escuelas politécnicas. ¿Y tampoco el mismo tratamiento entre universidades particulares y públicas? Definitivamente, porque los objetivos no son exactamente los mismos. Aunque mantenemos la ambigüedad de decir que toda la educación es sin fines de lucro, ya sabemos, ¿no? No, sí, definitivamente sabemos aquello. Pero tú acabas de tocar temas en el tema relacionados al tema de la ley de educación superior, también hay en el tema de la ley de comunicación, y seguramente habrá diferencias en muchos otros temas o proyectos de ley. El asunto clave es, si yo pienso A, y el otro piensa B en el cómo hacerlo, porque el objetivo nadie lo va a discutir, el objetivo es mejorar la ley, la educación, evidentemente todos vamos a estar de acuerdo, pero ¿existe la madurez necesaria para acercarnos al centro y ponernos de acuerdo? Este es el gran tema, que el centro no generalmente es equidistancia, pero satisfacer los intereses comunes. Desgraciadamente, cuando se habla de intereses, el único no presente es el interés nacional en muchísimos de los casos. Ahora, cuando hablamos de cambio en el Ecuador y se habla en Latinoamérica, ¿no estamos cayendo en una teorización del cambio y no en un practicismo del cambio? Que tiene que tener ambas cosas, no hay nada más práctico que una buena teoría, pero la teoría compartida, discutida. Aquí, sin discutir la teoría, entramos al proyecto. Pero no tenemos límites de discusión en la teoría, porque aparentemente desde 1830 acá venimos discutiendo la teoría. La prueba está cuántas constituciones tenemos, mi querido Francisco. Pero es que esa no es la teoría. No hay teoría constitucional cuando para ser ecuatoriano necesita ser católico, ¿no? Claro, evidente. Entonces de ahí venimos, ¿no? Ahora, pero es que el problema es que la democracia ecuatoriana ha sustentado la teoría en base de un cambio
que lo deriva a la Constitución, cuando el cambio no está ahí, sino está en la actitud. Déjame decirte que parte de la tragedia es que los partidos que deberían haber sido los instrumentos de la democracia, y ganó el antipartidismo sin partido, pero se requieren instrumentos para gobernar. En el propio seno del grupo gobernante hay varias visiones, varias tendencias.